Vamos a asumir que todo este sector de acá arriba, bueno, lo voy a marcar con otro color. ¿Ya? A ver, lo vamos a marcar con amarillo. Supongamos que si los patos están en este sector, ¿ya? En las esquinas, es más difícil de darles, ¿ya? En estas dos esquinas. Y vamos a asumir ya en el problema que nuestro eje cartesiano, si quieres verlo así, va a ser de 50 por 40. Es decir, que la coordenada máxima hasta aquí si quieres es 50. ¿Sí? Y la coordenada máxima en Y hasta aquí es 40. Y las zonas calientes van a ser a partir desde la 35, en este caso en el eje Y hasta la 40, y en el eje X van a ser a partir de la menos 5, 50, desde la 45 hasta la 50. ¿Ya? Entonces, si por alguna razón el pato está volando por esta zona, ¿sí? El puntaje no va a ser simplemente aumentarle 1, sino va a ser más 5. ¿Ya? No sé si me entiende. Entonces vamos a recibir los mismos datos. ¿Ya? Lo único que adicionalmente vamos a recibir el puntaje como dato de entrada. Supongamos que hasta este punto tengo 30. ¿Ya? Simplemente el puntaje. Y ahorita te explico algo interesante más. Entonces, supongamos que acá seguimos con los mismos. Aquí, 25, 30 y 25, 25. ¿Cómo quedaría el puntaje bajo este escenario? Coordenada del pato 25, 30, coordenada de disparo 25, 25 y el puntaje ahorita que tengo es 30. ¿Cómo quedaría el puntaje? ¿Se aumenta? ¿Se disminuye? ¿Le he dado al pato? Esas son las preguntas. A ver, ¿me están entendiendo? Seguimos con estos mismos datos. La coordenada del pato es 25, 30. ¿Sí? Y la coordenada donde yo disparo es 25, 25. Primera pregunta, ¿le he dado al pato? No, no le he dado al pato, ¿cierto? Entonces, como no le he dado al pato, ¿será que mi puntaje aumenta? No, No. perfecto, ese es un escenario, muy bien. Entonces, vamos ahora a asumir lo siguiente. Supongamos que ahora mis datos van a ser lo siguiente. 25 y ahora le doy exactamente en el 30. Entonces, pregunta, ¿le he dado al pato? Sí, ¿Qué ocurre Sí, con mi sí, puntaje? aumenta. aumenta. Aumenta, estoy matando a un pato más, entonces vamos a asumir que aumenta en uno. Al final mi puntaje debería ser igual a 31. ¿Sí? Muy bien. Eso es. Ahora, ¿qué pasaría si por decir la coordenada del pato va a estar en 48, 48? ¿No? En X sí me puedo mover en 48 y estos pongamos que estamos en la coordenada 35. ¿Ya? Doy una coordenada 35 y la coordenada del disparo es 48, 35. Vamos, pregunta, ¿le he dado al pato? Sí, Sí, muy bien. Ahora, ¿cuánto de puntaje debería tener? más 5 puntos. Más 5 puntos. Muy bien. Para los que no han entendido, ¿por qué tengo más 5 puntos? Porque la coordenada del pato está exactamente en la zona caliente, ¿ya? Es decir, esta zona de acá, esta región. Vamos que es esta la zona caliente. Y vamos a suponer que darle en las esquinas es bien difícil. Y yo me acuerdo que sí era difícil cuando pasaba. Y darle al medio todavía es seguir intentando. Pero ya cuando quieres disparar acá, puede ser que el cursor se haya ido por acá y es difícil. ¿Eh? Por eso les vamos a decir zona caliente. Entonces, si le damos aquí al pato, si el pato está ahí y yo también le he dado en esa zona, entonces mi puntaje va a ser más 5. Entonces, si mi puntaje era 30, al final mi puntaje debería ser 35. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? Espero que hasta este punto me estés entendiendo, ¿ya? Porque es importante que si no has comprendido algo, me detengas en la explicación que estoy dando. Bueno, hasta ahí está claro lo que hay que hacer. ¿O de qué trata el problema? ¿Se entiende? Vamos, por lo menos un sí en el chat, denme, no me dejen solito hablando. Sí, se entiende, ingeniero. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es muy importante que comprendan.
Seguimos con el mismo problema, ¿ya? Solamente que le ha aumentado una complejidad. Hay que preguntar, la pregunta es, ¿le di al pato? Esa es una pregunta. Y hemos traducido esta pregunta a un escenario más representativo con coordenadas. Ya tenemos eso. Ahora, si le he dado al pato, lo que me interesa es saber cuánto de punto le aumento. O le aumento 1 o le aumento 5. ¿Sí o no? Porque si no le doy al pato, ¿será que hay necesidad de que le aumente un valor del puntaje? No, no hay necesidad. Pero si le di al pato, necesito saber si le aumento un punto o le aumento 5. Entonces acá, si le he dado al pato, ahora mi pregunta es, ¿está en una zona caliente? ¿Ya? Entonces, ¿cómo traducimos que efectivamente el pato, porque si le doy al pato, está bien, ya tengo que aumentarle puntos, eso es lógico. Pero ahora, si el pato está en una zona caliente, ahí tengo que tomar una decisión adicional. Si está en una zona caliente, le tengo que aumentar 5. Y si no está en una zona caliente, pues le aumento 1. Simplemente eso. Pregunta. ¿Cómo sé o cómo hago la pregunta para identificar que estamos en una zona caliente? Acá hay algo bien interesante y vamos a aprender a utilizar operadores. ¿Cómo traduzco? Porque esta pregunta estoy seguro que todos lo entendemos. ¿Cómo traduzco esta pregunta a términos de instrucciones para ponerlas en PCI o en código fuente? Que si el disparo está dentro de las coordenadas que comprende la zona caliente. Ya, coordenadas de la zona caliente. De la zona caliente, muy bien. Entonces, la zona caliente te había dicho que está, bueno, acá tenemos dos. Vamos a asumir que cada zona caliente tiene una dimensión de 5 y 5, es decir, acá es 5, y acá es 5, y acá también es 5, 5, es decir, este espacito. Si no me estás entendiendo bien, ahora entiende. De aquí a acá, 5, 5, y de acá 5, 5. Entonces, ¿cómo traducimos esto a zona caliente? Si te das cuenta, la zona caliente va desde el punto 0 hasta el punto 5. Esto es una zona caliente en el eje X. Y en el eje Y, la zona caliente va desde 35 hasta 40. ¿No? Y aquí, la zona caliente en el eje X va desde 45 hasta 50. Y bueno, acá lo mismo, no hay problema, ¿no? Va desde la 35 a la 40. Entonces, ¿cómo traducimos esto a una expresión de pregunta? Acá vamos a utilizar operadores. Ponme mucha atención, ¿ya? Para que posteriormente, cuando te plantee problemas similares a esto, puedas fácilmente plantear condiciones. Entonces, muy bien. La zona caliente está representada de la siguiente manera. Voy a representarlo acá, ¿ya? Entonces tenemos esto y, en pocas palabras, estas son las zonas calientes, ¿no? Entonces, esto es, desde acá es 35 a 40, ¿ya? Y si te das cuenta, es la misma proyección, es la misma, ¿ya? Y de acá tenemos desde 0 a 5. Y desde acá, desde 45, si no me equivoco, a 50, ¿verdad? Creo que eso, pues, sí. Entonces, muy bien. Puede que el pato, que puede que sí le haya dado el pato y estemos aquí, ¿sí? Entonces, si te das cuenta aquí, efectivamente estamos en este periodo de 35 a 40, en ese rango, pero, o en esa rama. Pero no estoy en este segmento de acá, en las X. Entonces, tengo que garantizar que o esté en uno de estos o esté en este y, ¿no? Si te das cuenta, esté en esta región, en esto. Entonces, acá, lo que yo tengo que garantizar, observa cómo va a ir traducido. Lo que acabo de decir es lo siguiente, que esté en zona de Y, de 35 a 40, y observa, y, ¿no? Esto es en zona de Y, te lo voy a poner así resaltado, y esté en zona de X, ¿ya? Esto lo voy a desplegar de la siguiente manera, entre 0 y 5,
Acá estoy colocando I5. Y acá voy a colocar o, ¿no? Estoy entre 0 y 5. O esté entre 45 y 50. Entonces, si te das cuenta, estas son coordenadas. Entonces, la coordenada, válgame, sea de mi disparo o del pato, porque acá yo ya estoy asumiendo que sí le he dado al pato. Entonces, si le he dado al pato, quiere decir que tanto la coordenada del pato como la coordenada de mi disparo son iguales. Entonces, no importa indistintamente cuál evalúe. Vamos a asumir la coordenada del pato. Si la coordenada del pato, ¿sí? Es decir, esto lo vamos a dividir en Y, ¿sí? Está entre 35, es decir, es mayor o igual, aquí utilizamos este operador, es mayor o igual que 35, ¿sí? La coordenada de Y. Lo voy a poner en lila, ¿ya? Y la coordenada en Y es menor o igual a 40. Esta expresión que estoy colocando acá me está marcando esto de acá. Todo esto, cualquier disparo. Pues si se cumple acá, si se cumple esta condición, quiere decir que estoy en cualquier zona de acá, en cualquier punto de esto, cualquiera de estos. Eso no me es suficiente. Yo necesito garantizar que efectivamente esté en este sector o en esta limitante de la coordenada en X. Pues ahí, ¿qué ocurre? Pues tengo que volver a combinar con una expresión Y, porque tengo que confirmar Y. Eso, el Y limita que sí o sí se tenga que cumplir. Entonces, esta es una primera pregunta. Pregunta 1. Esto de acá. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2, si te das cuenta, es una combinación de otras dos preguntas. O estoy en acá, o estoy acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar? La pregunta 2 seguramente va a ser que X, ¿sí?, esté entre mayor o igual que 0. Y obviamente acá tenemos que nuevamente decir Y, ¿no?, que esté entre, y adicionalmente sea X también menor o igual a 5. Entonces, ahí que estoy diciendo, si cumplo esto, entonces estoy en toda esta zona. Si le digo y esto sector, le estoy diciendo que solamente esta zona. Solo esto. Solo esto. Entonces hasta ahí. Pero me falta esto de acá. Entonces, o estoy acá o estoy acá. Entonces hay que me falta combinar un O. Entonces, ¿qué digo? O X es mayor o igual que 45 y menor, y X tiene que ser menor o igual a 50. Entonces, si te das cuenta acá, aunque parece tal vez un tanto bien complejo, hemos armado una pregunta compuesta, ¿sí? Si te das cuenta, tenemos una pregunta 1 y una pregunta 2. Y la pregunta 2, si eres un tanto más detallista, está compuesta de una pregunta 2A y una pregunta 2B. Entonces, observa cómo los operadores hacen mucho. ¿Qué pasaría? ¿Ya? Y esto quiero que comprendas. Si en vez de I yo lo hubiera puesto O. Para el O basta que uno se cumpla, ¿no? Ya sea pregunta 1 o pregunta 2, basta que uno se cumpla o los dos se cumplan. Entonces, imagínate que yo estoy justamente en este sector. Bueno, lo voy a tratar de representar con, bueno, sí, con un punto grueso rojo. Ahí está. Ese es el punto. Entonces, la pregunta es, ¿el valor de ese punto en Y efectivamente está entre 35 y 40? Pues sí, cumple. O, ¿no?, basta que uno haya sido afirmativo. Eso ya no sirve, ya no vale la pena evaluar, porque basta que uno, la respuesta directamente es afirmativa. Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Si por decir, en vez de haber colocado mi punto de referencia, este valor lo hubiera puesto acá. Entonces la pregunta es, el valor de Y de este punto, no tengo la coordenada como tal, pero estoy seguro que tú te ubicas, ¿está comprendido entre 35 y 40? ¿Sí o no? Vamos, ayúdeme, respóndame. Este punto en el gráfico está entre 35 y 40 No, no está. en Y. Sí está. Sí, efectivamente, sí está. Solamente estoy evaluando la pregunta 1. Entonces, como sí está, esto es afirmativo. Y basta que uno sea afirmativo, ya no me sirve, ya no necesito evaluar esto, porque el operador O me dice que basta que uno sea afirmativo. Y en el problema, ¿será que efectivamente estoy en la zona caliente? A nivel del problema. No. No.
Entonces, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo armamos nuestras condiciones. Entonces acá necesariamente tengo que garantizar con un y acá. Y yo tengo que garantizar que la pregunta 2 también sea afirmativa. Ahora, si te das cuenta, acá tenemos dos preguntas subdivididas. Una pregunta 2A y una pregunta 2B. Entonces, ¿qué pasa en el O? Basta que una simplemente se cumpla, la respuesta es afirmativa. Entonces, si seguiríamos con este ejemplo, ¿sí? Seguiríamos con esto. Efectivamente, sí estamos en esta zona. Y ahora evaluamos la pregunta 2. ¿Será que este punto cumple la pregunta 2A? Este de acá. ¿Cumple o no cumple? Es decir, que la coordenada en X de ese punto está entre 0 y 5. Este punto de acá está entre 0 y 5. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Su coordenada en X, ¿será que está entre 0 y 5 de este puntito? Vamos, No, no, no está, no está. Entonces, como no está, acá me sale un falso. Ya, está bien, no, no es falso, pero hay probabilidad que sí sea. Entonces, como no está, entonces vas y evalúa acá. Entonces, pregunta. Ahora vuelves a preguntar, ¿será que este punto que te estoy marcado está entre 45 y 50? no, Tampoco. Entonces observa, un no y no te da un no. Pero ¿qué hubiera ocurrido? ¿Sí? Si en vez de este punto, vamos a borrar, no quiero borrar la línea. En vez de este punto, yo te hubiera puesto aquí. Aquí. Esto. Entonces, pregunta 2A, ¿se cumple o no se cumple? Esta de acá. Para este punto, ¿se cumple o no se cumple? no, No se cumple. Pero podemos obtener la posibilidad de que esto sí se cumpla. Y en en la pregunta 2B, ¿se cumple? ¿Sí o no? sí se Sí se cumple. cumple. En un O, basta que uno se cumple, al final la respuesta es afirmativa. Entonces tienes una afirmación contra otra afirmación. ¿Y qué te pide el I para que al final la respuesta sea afirmativa? Que tanto la pregunta 2 y la pregunta 1 salgan afirmativas. Entonces, por ende, ¿qué quiere decir? Que esto es afirmativo. Y a nivel del dibujo, ¿efectivamente estoy en una zona caliente? ¿Sí o no? Este punto está en una zona caliente. Sí, sí está. Y sí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es muy importante que de alguna manera puedas tener la habilidad de poder interpretar lo que son problemas, para decir si quieres verlo desde un punto de vista algebraico a nivel de coordenadas. Entonces, hemos armado simplemente un set de preguntas, ¿no? Ahora, una vez que tienes esto, ahora la idea es cómo llevo. Hay muchas maneras de llevar. Si te das cuenta, esta es una condición. Esto de acá, te lo voy a marcar con lila. Esto es una condición, es una pregunta. Entonces, si se cumple, tienes que todavía corroborar. Entonces, veamos, ¿ya? Vamos a readaptar nuestro diagrama de flujo. Esta parte de acá ya no la he grabado para editarlo, así que lo van a tener simplemente en Drive. Entonces, mira, hasta este punto, con esta pregunta sabemos que le hemos dado al pato. Esto ya hemos probado y nos garantiza. Entonces, vamos a aumentar acá una pregunta, vamos a anidar esto. Y vamos a colocar la pregunta 1 que está ahí. Ahora, ¿cómo colocamos esto en PCInt? Tal cual como está, ¿no? Ahora, acá el detalle, bueno, aquí la variable en este caso va a ser y1, ¿no? Si y1 es mayor o igual que 35, y ahí coloco la expresión y es menor o igual que 40, entonces ahí tenemos ya nuestra primera pregunta. Yo podría seguir combinando esto, ¿sí? Aumentándole el i, pero tendría que colocar entre paréntesis. Te voy a enseñar adicionalmente algo. Si te das cuenta, ahora estamos colocando una condición dentro de otra. Ahora, voy a colocar la segunda pregunta, la pregunta 2, en otra condición, pero cuando se cumpla. Porque tú sabes que para que todo sea verdadero, tiene que cumplirse las dos preguntas. Entonces, asumiendo que esta pregunta va a ser afirmativa, quiere decir que el flujo va a continuar por este punto. O sea, a partir de ahí vamos a colocar la otra pregunta. Entonces yo voy a colocar entre paréntesis, y esto es importante.
que x sea mayor o igual que 0 y que x sea menor o igual que 5. Esa es una pregunta. Y acá mismo voy a colocar o voy a abrir paréntesis y voy a colocar x mayor o igual que 45 y x menor o igual que 50. Acá aprovecho de explicarte algo que es muy importante. Eso, ¿no? Cuando colocas condiciones y utilizas los operadores de comparación, tienes que tener en cuenta que los operadores de comparación trabajan exclusivamente con la variable y un operador de comparación necesita comparar dos cosas. Puede ser dos valores estáticos enteros, o reales, lo que tú quieras, pero tienen que ser dos cosas. Si te das cuenta acá, hemos comparado con el operador de igual. A ver, vamos a sacar una capturita ya para poder garabatear. Déjenme unos segunditos. Acá. Observa, quiero que pongan mucha atención. Si te das cuenta, acá tenemos el operador igual. Muchas veces esta expresión de acá, algunos han visto que lo representan y1 tiene que ser menor que 35 y así lo representan, ¿no? 35, y1 tiene que ser mayor o igual y tiene que ser menor o igual que 40. Eso a nivel de álgebra funciona, pero en programación no. Los operadores de comparación necesitan dos elementos para compararse. Observa, este operador de igual utiliza esto y esto. Este igual de la misma, esto y esto. Observa, el operador mayor o igual utiliza y1 con 5. ¿Sí? El operador y también necesita dos cosas, lo que va a salir de aquí y lo que va a salir de acá. Entonces observa, todos los operadores de comparación están comparándose entre dos. X con 0, X con 5, X con 45, X con 50. Ojo. Y los operadores de conjunción o disyunción, observa que también utilizan dos. Lo que salga de acá y lo que salga de acá va a salir o un 0, va a salir un A o una respuesta A por sí. Y lo que salga de acá y lo que salga de acá también va a salir una respuesta B. Y observa, el operador A también, el operador O, perdón, utiliza dos cosas que tiene que comparar. ¿Sí? Ojo con esto, ¿ya? Es muy importante que los operadores de comparación trabajen de esa forma, ¿ya? Bueno, a ver, probemos. Probemos si efectivamente si esto funciona. Entonces vamos a darle play, ¿ya? Vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Veamos si acá he hecho bien. Ah, ya, acá se me ha ido, ¿no? Acá esto es la variable y1. Se me fue. Ojo, como dato no pueden utilizar como variable la variable y. ¿Ya? No puedo decir que esto sea y. Ya de entrada te digo, no puedes utilizar la variable y, porque y es una palabra reservada en PSIN. Significa y. Entonces no puedo utilizar la variable. Algunas veces, tal vez en algún problema tú vas a querer declarar así, x y y te salga error. ¿Ya? Y PSIN no te dé. No te va a dejar porque la variable o la letra i, en todo caso, es una palabra reservada. ¿Ya? No lo podemos utilizar. Por eso acá se estaba quejando. Pues acá, obviamente que estoy cometiendo un error. Acá tiene que ser x1, x1, x1 y x1. ¿Ya? Bueno, entonces veamos. Si se cumple que la pregunta 1 y se cumple la pregunta 2, entonces acá vamos a aumentar un datito más, porque también nos dicen que en el problema vamos a tener el puntaje. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle un incremento. Entonces cuando se cumpla esto y se cumpla esto, es decir, por este lado verdadero, yo sé que mi puntaje ahora va a ser, lo voy a colocar acá, mi puntaje final va a ser directamente el puntaje más 5. ¿Ya? Y por el otro lado, por acá, mi puntaje final es simplemente puntaje más 1. Recuerda que en esta bifurcación, en todo este sector, le he dado al pato. Solo que aquí tengo que decidir cuánto de punto le aumento. Y acá, mi puntaje final va a ser el puntaje también más 1. Porque no le di en la zona caliente. El único
escenario donde le doy a la zona caliente es cuando se cumplen estas dos condiciones para acá. Y acá, por el lado del no, en este sector donde el perrito se nos ríe de nosotros, no le he dado al pato. Entonces mi puntaje final es igual al puntaje inicial. Acá coloco puntaje final, no es más que simplemente el puntaje. Y al final lo único que necesito es imprimir mi puntaje. Entonces acá, en el sector donde todas las bifurcaciones se están uniendo, ya cuando el flujo va a continuar, coloco PF, ¿no? Que es la variable que tiene el puntaje como tal.